Gracias, Juan. Bueno, mira, antes de que te retires, solamente quisiera dar algunas cosas relevantes por lo que tú estás diciendo. Sí. Una de las víctimas de Nazón Joaquín García fue un joven que cuando avisó lo que estaba ocurriendo, pues lo intentaron matar. Entonces, él viajó a Estados Unidos y en Estados Unidos fue capturado por una banda delictiva, le disparó y lo dio por muerto, así de grave. Entonces, el joven sobrevivió y lo denunció en Estados Unidos, y fue gracias a que Nazón hizo un viaje a Estados Unidos que las autoridades del FBI estaban alertadas y como tenía acusaciones en Estados Unidos, por allá lo capturaron. Aquí en México no ocurrió nada. Aquí en México jamás se abrió la investigación, por lo cual pues quiero reforzar este concepto que tú tienes de que no, en primer lugar, un señor que se llamaba Leonardo Sciascia, un italiano que después fue retomado por Federico Campbell Quirós, padre de uno de nuestros compañeros también en la unidad, que es Federico Campbell Peña. Él decía, no existe crimen organizado sin la participación del Estado. Y en este caso de este pederasta, pues no habría podido avanzar hasta donde avanzó si no hubiera tenido el apoyo de autoridades de diverso tipo, autoridades políticas y autoridades del Poder Judicial. Pero también me parece que es muy importante recordar, Juan, que La Luz del Mundo se creó en Guadalajara en el marco de la Guerra Cristera. El Estado mexicano y lo que sería el abuelo del Partido Revolucionario Institucional, el Partido Nacional Revolucionario, tenía una parte política y una parte pues, policíaca. Entonces, y otra parte federal con el ejército. Lo que ocurrió entonces es que personas muy ligadas a Marcelino García Barragán, que fue histórico secretario de la Defensa Nacional por los acontecimientos de 1968, pero ya en los años 30, el abuelo del PRI protege a La Luz del Mundo como una forma de control ideológico, porque los extremistas católicos de los cristeros estaban en la zona del Bajío, en Guanajuato, y en el occidente, en Guadalajara. Así, La Luz del Mundo crece con el apoyo del Partido de Estado, que después fue el Partido Revolucionario Institucional, y aquí lo interesante es cómo pues alguien se pone listo, ya sea Martí Batres o algún otro de los legisladores, y dice, vamos a quedar bien con Nazón y le vamos a prestar el Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes, para que se haga rico. El poder político y el poder empresarial que se encuentra, por ejemplo, detrás de un señor como fue el líder de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, que también desafortunadamente no pude subir porque el formato está muy viejo, pero hay dos programas de Canal 40. Uno de ellos se llamó 50 años, es una historia, medio siglo, y estoy poniéndoles aquí en pantalla la clave por si lo quieren ustedes observar, se encuentra en YouTube. Y hay otro programa que trata sobre el atraco al Chiquihuite. Todo esto, ¿por qué tiene relación y por qué quería conversarlo contigo antes de que tengas que retirarte, Juan? Porque ese programa de los Legionarios de Cristo provoca un boicot contra Canal 40, concesionado por Salinas de Gortari a Javier Moreno Valle. Ese programa empiezan a haber amenazas de que van a poner una bomba en Monterrey, etcétera, y el programa sale al aire. Pero dicen que la venganza es un plato que se sirve mejor frío. Ricardo Salinas Pliego va con Javier Moreno Valle y le dice, yo te rescato tu canal en quiebra a cambio de que me des acciones del canal, y que si tú en un determinado tiempo no lo vuelves un éxito comercial, o por lo menos de sobrevivencia, yo me quedo con el canal. Pasan los años y con Vicente Fox
en la presidencia de la República, y Marta Sagún, sobrina de Marcial Maciel, se proyecta El Chiquihuitazo. Y hoy CNI Canal 40 pertenece a Televisión Azteca por un golpe, por un acto delictivo que encabeza Ricardo Salinas Pliego. Pero después, este programa que también les voy a poner al aire se llama Mientras Dormías. Me voy a permitir poner en pantalla el enlace. En Mientras Dormías, el Canal 40 logra documentar cómo Televisión Azteca hace todo un montaje tipo Genaro García Luna para decir que, hartos de que no les paguen, los ingenieros de Canal 40 le entregan por su propia voluntad el chiquihuite. Y cuando el señor Vicente Fox le preguntan, bueno, pero ¿qué opinas? ¿Cómo está el Estado de Derecho en México que permite que un grupo de pistoleros armados lleguen y tomen una frecuencia federal? Porque hay que recordar que todavía hasta la fecha, a pesar del streaming y el internet, pues las ondas de televisión viajan por el espacio aéreo mexicano. Y le preguntan a Vicente Fox, ¿cómo permites que esto ocurra? Y Vicente Fox contesta con una frase célebre: ¿y yo por qué? Me pidió si yo podía darle masaje. Yo no había notado cuando entré, sino la oscuridad y que estaba esta persona de pie, pero cuando ya comenzó esto, me llamó la atención que esa persona no se fuera, que se quedara y que en presencia de él me pidiera esto. Entonces, yo con la mano muy tensa, que él me llevó hacia sí, me di cuenta de que tenía su miembro excitado y eso me puso más nervioso. Quería vivir congruentemente. Yo tenía una fe cristiana que me decía que el homosexualismo era pecado, y no solo el homosexualismo en general, sino que yo hice votos de pureza, o sea, de castidad. Me llamaron a la enfermería, el padre Maciel, con esa figura de padre, de que todo lo que él decía estaba inspirado por Dios. Un capítulo de mi historia, no muy brillante, y no quiero ya ni pensar en eso. Pues por un lado, me imagino que una franqueza y una forma más abierta de tratar al ser humano, no coartarle su libertad, el frenarlo, el quitarle la opción de juicio, de opinión, trae muchos conflictos a la persona, la anula. La verdad nos hace libres. ¿Por qué ahora? Con esa pregunta respondieron los legionarios de Cristo a los 8 hombres que en 1997 denunciaron públicamente haber sido víctimas de abuso sexual por parte del padre Marcial Maciel, fundador y guía de la orden, cuando estudiaban en los seminarios de la Legión hace más de 40 años. ¿Por qué ahora?, inquirió el Vaticano al recibir la demanda formal presentada por estos mismos hombres y su abogado en 1998. Hoy, 7 años después, 7 años de parálisis después,
Al enterarse de la reapertura de su causa en la Santa Sede en diciembre del año pasado, ellos mismos han vuelto a planteárselo. ¿Por qué ahora? Ahora la pelota parece haber sido devuelta a nuestro lado de la cancha y nosotros volvemos a preguntar, ¿por qué ahora? Sobre todo después de haber guardado tanto silencio. El silencio tiene un costo de oportunidad. La verdad manejada tiene un costo importante también y es muy frecuente que la Iglesia actúe con silencio y con omisión, lo cual le da el control del sí y el control del no, y las personas se quedan esperando. ¿A qué obedece el cambio de señales en el Vaticano? Apenas en abril del 2002, el cardenal Joseph Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, reaccionó así ante la pregunta de un reportero del célebre programa estadounidense 2020 sobre la situación del padre Maciel. ¿Qué lo hizo cambiar? ¿Por qué decidió 2 años y medio después de estas escenas reabrir la investigación? Digamos que el contexto de la reapertura oficial del caso está cercano, a mi modo de ver, a una visión de que ese pendiente no podía quedar en el pontificado de Juan Pablo II y de que el cardenal Ratzinger no podía entrar al cónclave también con ese pendiente, ¿no? Yo creo que ese es un primer cálculo que se hizo institucionalmente, ¿no? El cardenal Ratzinger tuvo a su cargo el caso Maciel desde que la demanda fue formalmente presentada en octubre de 1998 y lo ignoró. Los denunciantes volvieron a Roma en varias ocasiones en espera de respuesta. La obtuvieron 1 año y 2 meses después, por conducto de Marta Vegan, su abogada en el Vaticano. Posteriormente, ante nuestra insistencia de una respuesta al menos de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, con fecha 25 de diciembre del año 99, la doctora nos respondió en una carta diciendo que había intentado hablar con el padre Gianfranco Girotti, que incluso había hablado 2 veces, pero que desgraciadamente la respuesta era que per ora la causa è ferma, que en italiano significa por ahora la causa está detenida. Pero ellos no estaban dispuestos a detenerse, y así se lo hicieron saber en julio del año 2000 a Monseñor Gianfranco Girotti, subsecretario de Ratzinger, a quien advirtieron que a partir de entonces romperían el compromiso de guardar silencio ante los medios que el Vaticano les había pedido. Vinieron entonces las conferencias de prensa, las entrevistas, las denuncias ante organismos internacionales y la carta escrita en polaco al mismísimo Stanislaw Diwich, secretario particular del Papa Juan Pablo II, en noviembre de 2002, que decía lo siguiente: nosotros queremos salvar al Santo Padre de la acusación futura de historiadores y periodistas de haber sido encubridor de un caso tan grave y tan grande como el de Marcial Maciel. Nosotros lo decíamos exactamente así a Monseñor Stanislaw Diwich, y lo decíamos con toda sinceridad. No hubo respuesta. Inesperadamente, en diciembre del 2004, los denunciantes reciben una carta de Marta Vegan en el Vaticano, informándoles que su caso había sido reabierto y que se había nombrado un fiscal especial para la causa. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿realmente se echó en marcha la investigación para hacer justicia a unos hombres inocentes que han dicho la verdad al servicio de la sociedad y de la Iglesia, o se ha pretendido simplemente hacer algo por razones no directamente relacionadas con la justicia? Para mí me desconcierta que hayan mandado un fiscal después de varios años de que nosotros interpusimos la demanda vía canónica. Sabemos que la Iglesia lo que procura ella y nos desalienta un poco no es la justicia, sino su imagen. Porque aún pasado tantos años quiere decir que esto ya llegó a su límite y hay que investigarlo. Y si es por medio de un fiscal de parte de la Iglesia, quiere decir que hay una esperanza grande para que se investigue a fondo y se digan las cosas como son, de ambas partes. Predomina naturalmente el escepticismo debido a las frustraciones anteriores. También hay emoción, desde luego, porque el personaje que nos dañó de por vida será sometido a juicio. Ahora con esta reapertura parece que hay un rayito de luz
allá en el horizonte, tal vez muy tenue, pero parece que hay un rayo de luz. A los 3 meses fue el primer incidente de abuso sexual de Maciel. Me manda a llamar y lo encuentro pues en su cama. Ahora comprendo que fingía tener dolores en el estómago y en el bajo vientre. Me dice, siéntate aquí al lado de mi cama, tengo muchos dolores, mira, dame un masajito aquí en el estómago. Este masajito pues me fue bajando la mano hasta tocarle su pene. En aquel entonces, yo a mis 12 años, pues tuve un choque tremendo. Pues él me masturbó a la vez para decirme cómo tenía que hacerle yo a él, ¿no? Y después de la masturbación, pues imagínese usted, me quedé en un choque tremendo, ¿no? Yo todavía revivo, después de tantos años, esto, ¿no? Hay una historia paralela a la de estos hombres. Es la historia de un sacerdote que se comprometió con un moribundo a buscar justicia y que la buscó por las vías institucionales dentro de la iglesia y no la encontró. En el camino, la vida de Alberto Atié se transformó. Fue un encuentro absolutamente casual, es decir, no lo conocía yo, no tenía ninguna relación con él. Y la forma de llegar a él fue a través de unas mujeres, unas señoras, cuyos esposos habían sido alumnos del padre Fernández Amenábar cuando él estaba en la universidad, ¿verdad? Lo estimaban, ellas también lo estimaban, incluso una de esas parejas de entonces querían que él fuera su testigo oficial en su matrimonio, ¿verdad? Y de repente el padre desaparece de México, no se sabe por qué. Y después de un tiempo largo de años, se lo encuentran muy enfermo en el Hospital Español, solo, pobre, ¿verdad? Sin recursos económicos y con una situación espiritual y moral muy lastimosa, ¿verdad? Juan Manuel Fernández Amenábar era sacerdote de la Legión de Cristo. Fue rector de la Universidad Anáhuac del verano de 1982 a diciembre de 1984. Intempestivamente, abandonó la Legión y se fue del país. Se casó y se divorció. Tuvo 2 embolias y volvió a México con la salud muy deteriorada y la fe rota. Sus viejos discípulos le piden al padre Atié que lo visite y que hable con él. Yo no sabía absolutamente nada de qué se trataba cuando fui a verlo. Yo fui en plan de establecer un diálogo con él y me tuvo confianza y me empezó a explicar su vida, ¿no? Con un dolor muy grande. Me dijo que sabía que estaba cercano a su muerte, que no quería morir con un resentimiento tan grande hacia el padre Maciel porque lo había destrozado en su vida. Entonces yo traté de ayudarlo, a decirle que era posible perdonar a un enemigo. Es posible hacerlo, nos lo enseña el Evangelio, y al mismo tiempo, simultáneamente, podemos buscar la justicia, no la venganza, sí la justicia, ¿no? Entonces, después de un momento muy difícil en donde él se quedó callado y empezó a llorar de una manera muy profusa, muy profunda también, terminó diciéndome, bueno, perdono, pero pido justicia, ¿verdad? Entonces yo le dije, yo te voy a acompañar en eso también. Juan Manuel Fernández Amenábar le pidió a Alberto Atié oficiar una misa a su muerte y comunicarles ese mensaje a los presentes. Murió el 7 de febrero de 1995 y dejó testimonio escrito de lo vivido con el padre Maciel. Yo quiero comentarte que cuando yo dije ese mensaje en la misa, vi las caras de personas que hoy reconozco, pero que en ese momento no sabía quiénes eran, y noté los ojos que se llenan de lágrimas, los movimientos de la cara de que les pegó muchísimo esa frase de he perdonado pero pido justicia. E inmediatamente después se me acercaron y me dijeron, estaban ahí, no sé, 6, 8, no sé, Alberto, entendimos el mensaje de Juan Manuel. Nosotros también somos víctimas de Maciel. Queremos hablar contigo. Ellos ya estaban en la decisión de buscar una manera de salir a los medios, porque decían, hemos agotado todo adentro. Y me invitaban a mí a
dar mi testimonio notarial y a salir con ellos a los medios. Y yo les dije, yo ahorita no. Yo me comprometí con él a buscar dentro de la comunidad la justicia. Y lo voy a hacer. Voy a agotar todas las instancias. Y así lo hizo. Cuando el caso se dio a conocer en los medios de comunicación en 1997, la respuesta de la jerarquía eclesiástica no se hizo esperar. El cardenal Norberto Rivera Carrera declara que se trata de un complot contra la Iglesia, y Alberto Atié, entonces titular de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado, quiso hablar con su obispo. La primera respuesta fue para mí muy sorprendente, porque no pude ni siquiera comenzar a explicarle, ¿no?, por qué lo había ido a ver, de qué se trataba, ¿no? Le empecé a decir que estas noticias referentes al padre Maciel y lo que se había después dicho en la jornada, que yo entendía que podía haber un complot al respecto, pero que yo tenía también un caso que contarle respecto de un sacerdote legionario, y estaba empezando a narrarle cuando me detuvo y me dijo: ¿que no entendiste que todo es un complot? No tengo nada de qué hablar al respecto. Hasta luego. Alberto Atié habla con el entonces nuncio Justo Muyor, quien le sugiere escribir una carta al cardenal Ratzinger y entregársela personalmente. Ratzinger jamás lo recibió. Tiempo después, Atié le hizo llegar la carta por medio de un obispo mexicano y finalmente obtuvo una respuesta. Responde Ratzinger en 1999. Monseñor, lamentablemente este caso no se puede abrir, porque el padre Maciel es una persona muy querida del Santo Padre y ha hecho mucho bien a la Iglesia. No es posible, lo lamento. El padre Atié entra en un fuerte conflicto personal por lo que percibe como una contradicción entre la doctrina y la práctica de su Iglesia, y al mismo tiempo empieza a ser marginado de su trabajo. En septiembre o agosto-septiembre de 99, mi obispo me dijo que yo terminaría todos mis servicios al episcopado en noviembre de ese año. Después se manejó que no era un retiro de los cargos, sino era darme otro nombramiento, de alguna forma condicionado, y yo no acepté, por supuesto, un cargo condicionado. Alberto Atié gestiona su año sabático y en plena crisis personal se va a Chicago. Allá lo esperaba otra sacudida. Estando en los Estados Unidos, ¿verdad?, me encuentro con el tremendo escándalo del abuso sexual de menores en los Estados Unidos, ¿no? Más de 3,000 niños, más de $1,000 millones pagados extrajudicialmente para evitar denuncias formales a la Iglesia, y toda una serie de encubrimientos espantosos. Entonces yo dije, no puede ser. Y entonces decidí terminar mi proceso interno de búsqueda de la justicia y salir a la luz pública, a los medios. Y estoy en un proceso de reflexión respecto a si continúo o no en el ejercicio de mi ministerio, porque no puedo aceptar esto, no puedo quedarnos únicamente en el plano de casos que hay que condenar, que hay que aislar, etcétera, etcétera. Mi conclusión final era que no solo había casos, sino que se habían multiplicado los abusos por el encubrimiento sistemático de la institución. Era una conducta institucionalizada desde las más altas jerarquías, ¿verdad?, incluyendo, y aquí es un tema muy delicado, pero que hay que afirmarlo, desde la misma autoridad de Juan Pablo II. En marzo del 2003, Alberto Atié se retira del sacerdocio. Hoy trabaja como consultor en desarrollo sustentable y colabora con diversas organizaciones no gubernamentales. Yo simplemente soy llamado un día a la enfermería y ahí pues, en fin, ahí se pierde o pierdo yo completamente mi inocencia, porque pues todo lo que se ha descrito en el libro en el periódico de Hartford Courant me pasó a mí también, lo que yo creí que era el único, ¿sabe usted? Ha sido muchos años después que yo me he enterado que esto fue común como los demás. Yo personalmente sufrí mucho y creo que otros sufrieron igual.
Lo digo esto sin resentimiento, lo digo esto con amor, pero lo digo esto con toda verdad, ¿eh? El 26 de noviembre de 2004, el Vaticano celebra fastuosamente los 60 años de la ordenación sacerdotal de Marcial Maciel. Unas semanas después, se informa que a pesar de haber sido unánimemente reelecto como superior general de la Legión de Cristo, Maciel renuncia y deja en su lugar al joven sacerdote Álvaro Corcuera. No había pasado ni un mes cuando los denunciantes recibieron la noticia de la reapertura del caso. No se trata de que él haya renunciado voluntariamente, en opinión mía y creo que de mis compañeros, sino que el procedimiento debe haber sido muy semejante al del año 56. Si se va a comenzar una investigación, lo primero de todo es extraer del liderato superior a la persona que va a ser investigada. Al mismo tiempo, el cardenal Ratzinger designó a un fiscal especial para la investigación, Charles Cicluna, sacerdote maltés de 47 años de edad. Digamos, el más importante representante de los procuradores de justicia que existen, vino a México con ese nombramiento, con ese edicto, a abrir formalmente, digamos, los expedientes en términos ahora sí ya jurídicos, canónicos, ¿verdad? Y entonces hizo un procedimiento legal, y eso creo que es muy importante. Cicluna llegó a la Ciudad de México el 3 de abril de este año. Durante 12 días recibió y registró puntualmente en un convento de la colonia San Pedro de los Pinos los testimonios de las presuntas víctimas de Maciel y de familiares de víctimas ya muertas. Se atrevieron a hablar finalmente y Cicluna se lleva una treintena de testimonios, un enorme fajo de documentos, y lo que pudo haber recabado aquí es contundente a mi modo de ver, desde el punto de vista de un abogado penalista canónico, ¿verdad? Es abrumadora las pruebas que el hombre lleva. Puedo decir que en la actualidad son más de 20, entre diversos testimonios que se han hecho llegar por escrito. Algunas personas no han podido venir con Monseñor Cicluna, pero han presentado por escrito. Hay testimonios antiguos, hay testimonios de personas que viven en el extranjero y personas que han presentado también en los medios su testimonio. En España se me ha dicho que son 7, de 7 a 15, y que en Irlanda seguros son 7. Pero en cambio nosotros sabemos de muchos más que no se han atrevido. Por medio de un personaje cercano a ellos, CNI Canal 40 invitó a los legionarios de Cristo a dar su punto de vista en este programa. Respondieron que por el momento declinaban la invitación. Así es que nos remitimos a su página de internet. En su sitio oficial, un link titulado Respuesta a información negativa nos remite a una declaración del portavoz de la Legión, Octavio Acevedo, fechada el 23 de abril del 2005. En ella se pone en duda que el Vaticano haya reabierto la investigación sobre el padre Maciel y se afirma que ni el propio Maciel ni los legionarios de Cristo habían sido contactados al respecto. El resto de la sección está conformada por los diversos documentos con que desde 1997 los legionarios han intentado descalificar las denuncias contra su fundador.
Las cartas, digo categóricamente, y lo puede repetir también el doctor Jurado, atribuidas a Polidoro van Blieberge, son falsas. Como igualmente son falsas las 3 cartas que Armando Arias Sánchez, ex apoderado de la Legión de Cristo y compañero nuestro en los años 40 y 50, porque él entró a la Legión el año 47 y salió el año 59. Valente Velázquez Camarena, de Arandas, Jalisco, que entró a la Legión el año 49, hacia noviembre, y salió aproximadamente hacia el año 69. También escribió una carta falsa diciendo que lo habíamos invitado a formar una conspiración, acusando a Francisco de la Isla Veraza, que para entonces ya estaba muerto. Eso es una enorme vileza. Yo distinguiría tal vez como 2 cosas que suceden normalmente en este tipo de casos, ¿no? Uno es el proceso de lo que llamaríamos la verdad histórica de una determinada situación humana. Es decir, durante muchísimos años la Iglesia mantenía en secreto este tipo de situaciones e incluso aprendió de alguna forma a encubrir estos casos por el temor al escándalo. Pero eso llevaba después, y eso fue lo que pasó, a un escándalo todavía mayor, porque no se trataba solo de casos de abuso, sino de encubrimiento sistemático de abusadores. El segundo tema es acerca de la verdad jurídica que se está llevando a cabo, ¿no? El Procurador de Justicia tiene la obligación, el mandato, de integrar ese expediente y de hacer una valoración jurídica interna en el ámbito de la Iglesia, y luego él le toca presentar a un consejo presidido por el prefecto de la congregación y cardenales, etcétera, una serie de aseveraciones a las que ha llegado, conclusiones, y además de hacer sugerencias respecto de ese expediente. En ese momento termina su papel. ¿Cuándo comienza el juicio? En el momento en que se determina que la evaluación conduce a indicar que sí hay materiales suficientes para iniciar propiamente el juicio. Y todo tiene su procedimiento. Ahora, si se decide abrir el juicio, allí es donde el padre Maciel tendrá la gran oportunidad de su vida de mostrar o de demostrar su inocencia. Por supuesto que hasta que no se llegue a una conclusión conforme a derecho y a justicia, el padre Maciel sigue siendo una persona inocente. Si el Consejo delibera, decide llevar a cabo un juicio, llega a una conclusión de que el padre Maciel es culpable, ¿cuál es mi siguiente expectativa? Y aquí te hablo como un cristiano. El padre Maciel, si es descubierto culpable, pida perdón público. I never imagined that so much of my life would be taken up by this topic, and in a sense, it's like being a confessor. The testimonies of the men like Jose Barba and Arturo Jurado and the others, these are the stories that the church has never heard, and I happened to get there first. I heard these stories, I recorded them, I wrote about them, and I've done, broadcast work on them. And in an ironic way, it's sort of like a reverse confession. I have no sacramental authority. I'm not a priest, but I've listened to the stories of those, to the accounts, to the testimonies of those who have been sinned against by the church. Pero incluso para Jason Berry, el periodista que junto con Gerald Renner diera a conocer el caso Maciel en 1997, el curso que han tomado las cosas ha sido sorprendente.
I never imagined that I would be sitting in Mexico City in 2005 with Joseph Ratzinger, the Pope, about to bring some kind of justice to Maciel. No, it's not an ending that I ever anticipated. Nadie lo imaginaba porque parecía imposible en los años del miedo y del silencio. Pero la historia ha dado un giro. Se lo han dado 8 hombres que se hicieron escuchar. ¿Qué sigue ahora? Yo te diría, ni yo, porque no conozco a Maciel, ni a quienes he conocido en este camino, están pidiendo venganza. Están buscando de qué manera hacerle daño. Absolutamente. Sí están buscando que lleguemos a la verdad sobre esto, que es el primer derecho fundamental. El mismo Papa Juan Pablo II decía que para encontrar la justicia que hay que hacer, hay que llegar primero a la verdad, y que la justicia puede llevar y conducir al perdón y a la reconciliación. Nosotros tenemos obligación como cristianos de perdonar, aunque nos duela mucho, pero hay una parte del perdón que va más allá de la dimensión estrictamente personal, que es la dimensión social y el valor de ejemplaridad para que estas cosas no vuelvan a suceder. ¿Cuándo entonces terminará la lucha para estos hombres? ¿En qué momento sentirán que han conseguido su objetivo? ¿Llegará alguna vez ese momento? Yo me hacía esta pregunta como sacerdote, o sea, ¿qué nos llevó a hacer lo que estamos haciendo? Cuando yo me encontraba en los Estados Unidos, oyendo de tantos casos, no solo, digamos, por la enfermedad o la maldad, si tú quieres, de las personas concretas que cometían esos abusos, sino porque la actitud de la Iglesia era taparlos, era encubrir sus conductas en vez de buscar la justicia y valorar a las víctimas. Entonces, esa pregunta histórica también es muy importante. De hecho, todavía no tenemos suficientes respuestas que nos ayuden a comprender eso y, sobre todo, a que no vuelva a suceder jamás. Yo creo que debemos buscar la justicia, pero para buscar la justicia, para que haya justicia, tiene que haber antes verdad. Si quieres la verdad, ve a fondo. ¿Cómo? Señor sacerdote Padre Marcial Maciel, ven y di ante la sociedad, ante el mundo entero, que ha sido un corrupto, porque en la conciencia sabes lo que fuiste. Creo que esta vez sí habrá justicia, pero para hacer justicia se requiere más que un simple veredicto condenatorio. Se requiere crear estructuras que impidan la repetición de estos delitos. Yo desearía que se supiera la verdad. Después, una vez conocida la verdad, que se aplicara el derecho canónico. Sin embargo, para el derecho canónico vigente en 1998, año en que la demanda fue formalmente presentada en el Vaticano, el abuso sexual prescribe a los 5 años. Se acusó entonces a Maciel de algo mucho más grave para la Iglesia, la absolución de cómplice. Entonces le dije, mire, me ha ocurrido esto con usted, y ella me dice, no te preocupes, esto no ha sido malo, has hecho un acto de caridad porque me has ayudado a liberarme de mis dolores. Así que no es pecado, ¿no? Pero yo, pues claro, confundidísimo, ¿no? Dice, ¿cómo no es posible que sea pecado esto? Esto es lo que nos enseñan y, en fin, me tranquilizó. Me dice, no te preocupes, de todas maneras yo te doy la absolución. Y aquí, pues, no sé si usted conozca que un sacerdote no puede absolver a un penitente con quien ha tenido un acto sexual. Es en contra de las regulaciones de la Iglesia, ¿no? La sanción jurídica en el caso de la confesión del cómplice, que es muy grave, es la excomunión. Es una pena muy grave. No solo es la suspensión que se llama ad divinis, es decir, que el padre Maciel no solo no puede ejercer un cargo de responsabilidad en la organización, en la congregación, sino que no puede ejercer el ministerio. Esa es la suspensión ad divinis. La excomunión es el declarar que una persona por un determinado acto queda fuera
de la comunidad. Pero más allá de las conclusiones a las que pudiera llegar el Vaticano, más allá del veredicto, en caso de que se le enjuicie, ¿no es esta, de algún modo, la derrota del padre Maciel? La derrota más bien sería de la sociedad y de la Iglesia, si la justicia no se hace. La derrota sería nuestra si no nos hubiéramos atrevido como personas a dar nuestros testimonios. No hemos sido derrotados, por de pronto. Y la derrota, viéndola desde el punto de vista espiritual, se presentaría para Marcial Maciel solo si en su fuero interno, por una parte, él no se arrepintiera delante de quien realmente va a ser el definitivo juzgador. Creemos en Dios y el juicio de Dios. Pero también una derrota en su propia vida si él no tuviera el ánimo de humildad que lo redimiría, de decir, es cierto, me arrepiento y pido perdón ante todo a las víctimas, a la sociedad y a la Iglesia. Sin embargo, creemos de una manera muy realista que esto nunca sucederá. Una disculpa es fundamentalmente lo que piden estos hombres luego de todos estos años. Una disculpa. Solo entonces sentirán que se les hizo justicia. Ellos lo que están pidiendo es un perdón público y una reivindicación de su honorabilidad y de su dignidad humana, ¿no? De sus derechos también dentro de la Iglesia, ¿no? Creo que la sanción sería lo de menos. La que marca el derecho canónico es la excomunión y la suspensión ad divinis, pero el veredicto es mucho más importante. El hecho que el Vaticano nos dé la razón y que públicamente se conozca el engaño de este señor que ha defraudado a la Iglesia, a la cristiandad, al Papa, a la jerarquía, y ha engañado a todo el mundo. Ahí está todos los conocimientos que existen en la Iglesia de México, de los testimonios para que este señor sea metido al orden. Si después de eso no hace nada, porque la justicia divina se va a encargar de castigarlo y nosotros a ver qué nos pasa, qué triste. La sanción sería que la Iglesia reconociera que el padre Maciel ha engañado así patentemente a la Iglesia, que muchos jerarcas han sido cómplices de él y que lo han elevado, y que también se castigara a esa gente que apoyó al padre Maciel para que el padre Maciel llegara. Es mucho pedir, pero que el padre Maciel llegara hasta donde llegó, y que investigaran a la orden. Que mis hijos sepan que su padre no fue mentiroso, que mis hijas sepan que su padre fue honesto y fue verídico y fue apegado a la verdad. Me gustaría morir con la cabeza en alto, sin ninguna vergüenza de haber hecho la mentira en este renglón. Yo quisiera que me permitiera, para terminar, dirigirme a dos grupos de personas. Primero, a los exlegionarios que han sido compañeros nuestros y a quienes les consta, o al menos aquellos a quienes les conste, la verdad de nuestro dicho, porque o bien fueron víctimas o saben la verdad acerca de otros. Que vean el predicamento literalmente histórico en que nos encontramos, cuando sin ningún amparo de otros que saben la verdad, estamos diciéndola con un altísimo costo personal, familiar, social y a veces profesional y desde luego psicológico, con un deseo grande hasta donde yo sea capaz de humildad sincera, dirigirme a mis antiguos compañeros legionarios, a Héctor Galván Trejo, a Enrique Esquivel, a Cristóforo Fernández, a Ángel de la Torre, a Alfonso Valencia Castellanos, a Juan Manuel Dueñas y a muchos otros más que saben la verdad porque la vivieron y porque ellos mismos fueron víctimas de lo que estamos diciendo. Para mí lo más importante es que el padre Maciel llegara a pedir perdón públicamente, que llegara a decirle a estas personas y a todas las que de alguna manera afectó, que les pide perdón y que estas personas le den el perdón. Para mí ahí culmina el camino, ¿no? La reconciliación humana es el gesto más grande que puede existir en la historia de la humanidad.
pero basado en la verdad y en la justicia. No en el olvido, ni en la presión, ni en la intimidación, ni en la manipulación, ni en ninguna otra cosa, ¿no? Ese sería mi mayor anhelo, ¿no? No sé si lo veré, pero me gustaría soñar así. Es una de las anécdotas del periodismo. Sí. Juan, ¿tenías otros compromisos? Fíjate que el tema sí es que me tengo que ir, pero abres muchas interrogantes que me obligan a quedarme unos minutos más por dos temas muy importantes. Vamos a concluir primero el de la pederastía y después vamos a retomar el Cerro del Chiquihuite y vamos a hacer una subtitulación que diga algo así como cuando las puntas del poder se acercan, y ahorita vamos a reflexionar sobre eso. Nada más quiero decirte que así como sucedió este asunto de la luz del mundo, lo mismo ha pasado con la Iglesia Católica, Ramsés Auditorio. Hay denuncias fundadas, históricas, de padres, muchos sacerdotes mexicanos, para llamarlo con su concepción, como son padres y cardenales, que abusaron por muchos años de jovencitos, de niños, y que fueron denunciados, pero que la cúpula de la Iglesia Católica, cuando estaba el señor Norberto Rivera al frente, las detuvo, las ocultó, las inhibió, amenazó, dijo que no existían y descalificó en su momento a las mismas familias. Yo conocí y ayudé a divulgar el caso del jovencito Jesús Romero Colín. Jesús Romero Colín, de una familia de extracción, vamos a decirlo así, humilde, aquí en San Agustín de las Cuevas, en la delegación Tlalpan. Entonces ahí oficiaba el padre Carlos López Valdés. Entonces un cuate, aparentemente, como todos, con una cara como benevolente y oficiando misa. La familia en algún momento se vio ante una precariedad económica y la mamá llevaba mucho a los hijos, eran 3 de integrantes de la familia. Este niño tenía como alrededor de 7, 7 años. Entonces, se dio cuenta que en la iglesia necesitaban como monaguillos, como ayudantes, entonces pues iban cada los fines de semana. A tal grado fue el acercamiento con este padre, con esta iglesia muy tradicional ahí en Tlalpan, el mero centro histórico de Tlalpan, la principal, digo porque hay varias iglesitas alrededor de los 7 pueblos de Tlalpan. Entonces, el padre le dice, oiga, ¿y por qué no mejor me lo deja? Yo veo que usted tiene, pues como que tiene mucha necesidad, aquí va a tener casa, va a tener educación, yo lo voy a cuidar, lo pueden venir a ver cuando quieran, o puede ir a visitarlos a ustedes los fines de semana, para que me atienda aquí en la casa. Y se queda a vivir 5 años con el padre, la familia lo deja ahí, y lo ve cada fin de semana en la iglesia, pues, como monaguillo, ofreciendo, poniendo el instrumental y pasando la limosna, y bueno, ayudando al padre ahí a la confesión colectiva, y aquello se ha convertido en un verdadero infierno para Jesús Romero Colín, que no podía, pues ya estaba más jovencito cuando empieza en una serie de contradicciones de que él fuera utilizado de esa manera sexualmente y que además le tomaba fotos. Él se lo logra contar a la hermana, a Violeta. Violeta lo cuenta con algunos abogados, me lo cuenta a mí, y empezamos a buscar la forma de denunciar al sacerdote, y el reportaje llega no redactado por mí, en todo caso sugerido por mí a las páginas de La Jornada. No quiero mencionar quién lo escribe en ese momento porque no tiene ningún caso. Tiene caso la denuncia, y
el asunto es que el chico, cuando él está amenazado y lo está manipulando el sacerdote y lo amenaza incluso de muerte, le dice que sabe todo sobre su familia y que les va a decir realmente él quién es, y su familia lo va a aborrecer y se le van a cerrar las puertas de la iglesia y se le van a cerrar las puertas de Dios, imagínate. Entonces, se realiza la denuncia porque el chico, Jesús Romero Colín, logra robarle una laptop con la que le tomaba las fotografías, o al menos ahí las tenía, y videos. Entonces se sale un fin de semana y se va de la ciudad y se va escondido. Entonces empieza un hostigamiento contra la familia por parte del sacerdote, y después fueron una especie como de, pues no abogados, sino porros a amenazar a la familia para que dieran con el paradero de Jesús Romero Colín. La mamá no sabía, hasta que después ya en algún momento los logra contactar y le confiesa a él todo lo que pasó en ese tiempo y le muestra las fotografías. Y bueno, el papá y la mamá quedaron impactados porque no daban crédito de lo que ellos habían sin querer prohijado y permitido, ¿no? Entonces, se unen muy forzosamente, con mucha lástima a la causa de su hijo, y empieza un peregrinar por el mundo. Fíjate nada más, Ramsés, este jovencito llegó hasta Roma y no pudo ser recibido por el Papa, los guardias lo detuvieron. Después hay una cumbre, incluso una cumbre histórica contra la pederastía en Cuba. Va este cuate ya más joven, y no logran, nada más logran entregarle a distancia un mensaje con unas mantas, porque los acuerdos de la Iglesia Católica con el Vaticano son muy poderosos. Digo, tan poderosos son, estoy hablando como un periodista, que cuando yo estuve por allá preguntaba para mi asombro por qué abajo, a un lado de la tumba de San Pedro, está el primer nicho dedicado así, un enorme santuario a la Virgen de Guadalupe. Entonces, el administrador del Vaticano, o uno de los administradores, me comentó que porque la Iglesia Católica es de las que más aportan económicamente al Vaticano. La Iglesia Católica Mexicana. Así es, y por eso tiene esos acercamientos y ese privilegio de que esté la imagen de la Virgen de Guadalupe a un lado de la entrada al santuario donde está sepultado San Pedro, ¿no? Esto que pareciera anecdótico y fuera de lugar, no lo es, porque en su momento entrevistamos o tratamos de acercarnos con Norberto. Jamás dio una entrevista en ese sentido. Siempre desdeñó, acusó y señaló a las familias de las víctimas en México por los pederastas mexicanos. Y apenas ya fue hasta después que la Iglesia acepta que tiene esos casos, pero no pasó a mayores. En este momento, este señor que fue detenido, Carlos López Valdés, después de mucho tiempo, lo cambiaron de una congregación, lo mandaron como a Oaxaca, después a San Luis Potosí. Pasaron alrededor después de la denuncia como de 4 o 5 años hasta que logró ser detenido gracias al activismo de Jesús Romero Colín, quien en el camino judicial se fue encontrando como con otros 15 o 20 casos de víctimas de pederastas mexicanos, de padres de sacerdotes mexicanos, y fue detenido y finalmente fue recluido creo que lo trajeron acá a la Ciudad de México al Reclusorio Oriente, y murió, no se sabe por qué enfermedad, pero se señala que murió. Entonces entrevistan a Romero Colín, que qué pensaba, que si lo perdonaba, y dijo, pues yo no lo puedo perdonar por todo el daño que me hizo, y si es que existe Dios, creo que dudo que él también lo perdone. Ese es un testimonio, esa es una parte. Lo otro que ya es más anecdótico, porque esa palabra a ti te gusta utilizarla mucho, es muy anecdótico, el tema del chiquihuite. Cuando digo que las puntas se encuentran, Moreno Valle, que es el que funda antes de llegar a ser en Canal 40, él tiene la agencia TVSCOM, y ahí en la agencia TVSCOM, que eran en los años 80, finales de los 80,
es la primera agencia de noticias por internet, pero nada más era puro texto con una foto pegada, y entonces eran por páginas. Y yo llegué a ser ahí el jefe de información, estaba colaborando ya por ahí también nuestro Pepe Reveles, Francisco Fe Álvarez, ¿no? Y en ese momento ahí se empieza a cosechar la idea de que Moreno Valle tuviera un periódico, y es ahí donde empieza la figura del independiente. Me toca estar todavía con Miguel Bonazo, con Bardini, el argentino, con Nelson Cayman, el chileno, con Juan Antonio Zúñiga de La Jornada, estaba en ese momento ahí, estaba, porque fue por etapas. Primero también estuvo Fernando Benítez, que era como el primer gran directivo, hasta fuimos a realizar una especie de desayuno ahí al convento de San Ángel, para celebrar que íbamos a tener oficinas. Nunca se concretó eso. Después vino otra camada de posibles hacedores, donde se pone al frente Arriba Palacio, también ahí, en ese momento, no estoy hablando cuando ya lo adquiere el exnovio de Rosario Ibarra, de Rosario Robles, ¿no? Carlos Ahumada. Argentino Carlos Ahumada. Que yo te puedo ahí dar un pequeño paréntesis. Pero nada más voy ahí a terminar. Entonces, pues ya aquello no se logra hacer, hay demandas contra Moreno Valle, tal, queda aquello dormido. Y ya después, por información, porque llegó el tal Ahumada queriendo tener, aparte de sus equipos de fútbol, quería tener un medio. Alguien se le acerca y le dice que quién tiene, porque él quiso registrar el nombre del medio. Entonces eso te lleva mucho tiempo, en ese momento te llevaba alrededor de casi un año, comprobaciones, tenías que tener los ejemplares, la distribución, la autorización por la Secretaría de Gobierno. No, comprar un titular es muy, muy complicado. Entonces le dijeron, es mejor que lo compres en lugar de que lo hagas, mejor ahí está el Independiente que nunca salió a la luz. Solamente hubo un ejemplar que se llegó a formar en papel, como en un primer diseño, en un primer boceto, y no pasó a mayores. Entonces ya, años después, ya llega Carlos Ahumada y le compra a Moreno Valle, y se lo cambia por una información también, el título de El Independiente. Y bueno, otra historia. ¿De qué estamos hablando aquí también cuando hablas del Chiquihuite, que tal y que Fox? Bueno, Fox al mismo tiempo después hizo de las suyas. Cuando está en quiebra la cooperativa Excelsior, él se asocia con Alegario Vázquez Raña y pone a los hijos de Marta Sagún con otra empresa que entonces dirigía Pedro Ferriz de Con, para comprar y adquirir las acciones de el Excelsior. Entonces no se podía vender el Excelsior por los impuestos que le debía al gobierno. La cooperativa Excelsior en impuestos le debía cerca de 600 millones de pesos. Entonces ya el valor mismo de la esquina de la información con la vieja maquinaria no pagaba ni la deuda. Entonces Fox interviene para que le condenen la deuda de Hacienda a los nuevos compradores. Entonces así es como engañan a los trabajadores de Excelsior, les pagan una bicoca a los que eran los cooperativistas, y entra Alegario Vázquez con los dos hijos de Marta Sagún y Pedro Ferriz de Con en una nueva asociación para hacerse de las acciones del periódico El Excelsior. Como eso así operó, así hubo la negociación. Después, al paso casi de un año, por presiones políticas y periodísticas, los hijos de Marta Sagún venden las acciones, y bueno, después ya sabemos el desenlace terrible que se da, y se le arma la salida a través de un chisme sexual, que en mi opinión no tendría nada que ver, a Pedro Ferriz de Con, y lo corren de la empresa, y le sacan de las acciones, le reducen sus acciones, y Olegario se queda con el periódico Excelsior. Y ahí, mira, podríamos hacer 6 programas. Por eso te dije, es que eres muy provocador, Ramsés. No, es que déjame decirte, pues es que ya que estamos en esta serie de programas de la nueva Unión de Periodistas Democráticos, sí, y de la Unidad de Periodistas de Investigación, pues estamos recuperando la historia del periodismo en México. Sí,
Entonces, bueno. Decía Hermann Bellinghausen que es muy distinto hacer crónica, pero lo que contamos nosotros se convierte en una crónica vivida. Ese es el concepto que me gustó de él por ciertos reportajes, porque dices, o sea, tú no estás contando lo que viste, ni lo que leíste, ni lo que analizaste, sino lo que viviste, y fuiste parte de ese proceso. Cual haya sido tu destino, estuviste presente y viste cómo se dieron los hechos. Y ese es nuestro caso, Ramsés. Déjame tratar de ser muy breve, retomando. Hay una definición que me gusta mucho de la entrevista que dice que es seguir el surco que traza el otro. Y pues tú ya abriste el hoyo, así que me permites. Cuando es Carlos Salinas de Gortari el que le otorga la concesión a Javier Moreno Valle. Javier Moreno Valle es hijo de un ilustre médico mexicano que fue gobernador de Puebla. Rafael Moreno Valle había traído a México la cepa del sarampión para poder producir las vacunas en México y no tener que importarlas. Este gobernador, que fue gobernador de Puebla en la época de otro poblano, que es Gustavo Díaz Ordaz, fue encargado porque en la Secretaría de Salubridad, que también se encargaba de obras públicas, de ver todo el asunto de la potabilidad del agua en la Ciudad de México para las Olimpiadas de 1968. Y resulta que la única agua potable que había en los restaurantes de México era la de la cadena de restaurantes Sanborns. Pero bueno, este es un poquito del contexto de por qué es importante el padre. Agua potable y certificada, porque así había agua potable. No, sí, bueno. Y había los garrafones todavía de cristal que vendían en las calles. Bueno, en realidad nosotros bebimos de esa agua y no nos pasó nada, pero para los estándares internacionales fue Moreno Valle, y cuando dijeron cuál era el gran problema del agua, dijeron, es que el gran problema de salud en México es la potabilidad del agua. Y entonces él, como secretario de Salubridad y Asistencia, se encargó de modificar los sistemas de agua potable en el país desde la Secretaría de Salud. Fíjate qué importante. Mira qué bien. Ahora, Javier Moreno Valle se va a estudiar a Europa y una vez que se encuentra allá, conoce el teletexto, que se llama la trama vertical suprimida. Sí. De ahí salen las siglas TVSCOM. ¿Qué significa esto? Que antes, para estar en televisión, solamente se utilizaban las rayas horizontales, pero técnicamente la televisión transmite rayas horizontales y rayas verticales. En ese momento. Entonces, Javier Moreno Valle dice, vamos a usar las rayas verticales para transmitir texto, y así crea TVSCOM, que es un avance tecnológico importantísimo que vive muy poco porque rápidamente llega el internet. Entonces TVSCOM queda un poco fuera. Los noticieros que transmitíamos en ese momento, lo transmitíamos la voz por línea telefónica, y ese texto, esa fotografía en esa trama vertical. Y nosotros teníamos una especie de directorio. Del 100 al 109 eran notas nacionales, del 200 al 209 notas internacionales, del 300 al 309 espectáculos, y de 400 a 409 y bueno, toda esa sección que tú dices, nosotros la dejamos ya muy afinada. Cuando digo nosotros, porque yo estuve ahí como jefe de información, ya un vuelco, y lo tengo que decir al aire y no me importa, porque cuando Pepe Cárdenas es corrido de la televisión mexicana en Canal 13 por adelantarse a dar a conocer el resultado de un concurso Miss Universo, se cae la publicidad porque está pactada las pautas y bueno. Entonces se queda sin trabajo, iba a dar a Stereo 100, que entraba en su noticiero en las mañanas. Yo estuve con Pepe Cárdenas un año al aire, dando la síntesis de información. Entonces yo ya termino con él, algo sucede que no estamos de acuerdo, y me acuerdo muy bien que un 7 de junio él prácticamente me despide. Yo me voy a TVSCOM, ya estaba yo también en Canal 11, y en eso
dice Cabalceta, Hernán Cabalceta, el que fue jugador de fútbol, que era uno de los directivos ahí, dice, es que nos hace falta un personaje que tenga imagen, que sea líder, que tenga auditorio, porque así no la vamos a hacer con este equipo. Dice, necesitamos figuras. Y le digo, pues yo conozco a uno, no me llevo ya muy bien con él, pero se los puedo proponer. Entonces yo soy, para que quede claro, quien le propone a Hernán Cabalceta contratar a Pepe Cárdenas. Y yo le aviso, le hablo a Pepe, le digo, oye, a pesar, no hay ningún rencor, Pepe, te van a buscar porque aquí requieren de una persona de tus características. Y efectivamente llega el Pepe Rebel, bueno, Pepe Rebel ya se había ido, llega Pepe Cárdenas y se hace, pues el noticiero lo tenía en las mañanas, para acá podía estar después de mediodía hasta en la tarde, y toda una redacción en un primer piso que tenemos ahí estaba ahí por Polanco, por ahí estaba la oficina, no, estaba acá por el Ángel de la Independencia, bueno, estábamos por ahí. Pues no pasaron ni 15 días cuando el señor Pepe Cárdenas monta en cólera por alguna razón que yo desconozco y me pide que me vaya. Y le dije, pues tú no eres nadie para correrme. En todo caso, que venga el dueño a despedirme. No podemos trabajar juntos, no sé cuántas cosas, hasta que interviene Francisco Fe Álvarez y le dice, oiga Pepe, ¿no es la mejor forma de un periodista que acaba de llegar para tomar así las decisiones? Y yo le pido que tenga un mejor comportamiento con Juan. ¿Quién fue quien lo propuso en el lugar que usted está ocupando? Que además, usted ya me quitó mi silla. Y ya, yo me salí. Los demandé, obviamente que gané el juicio, pero ya hasta ahí quedó mi relación con el señor José Cárdenas, que se enojaba mucho porque Pepe en algún momento empezó a escribir en el Ovaciones, y pues nadie sabía quién era José Cárdenas, ¿no? Pepe Cárdenas, pues, ¿quién era? Nadie. Hoy a lo mejor tiene un nombre y una opinión muy ligado a un pensamiento más apegado al poder. Esa es mi opinión personal, se lo he dicho y se lo puedo volver a decir de frente. Esa es mi opinión que yo tengo de Pepe. Pues no es bien al contrapoder, periodista. Porque Pepe Cárdenas ahorita pasó de tener todas las voces a tener solamente las voces. Sí, pero al poder económico y al poder político en su momento cuando le conviene. O sea, sí también se ha ganado una reputación de gente ligado con el poder, y por el poder es el poder, la punta de lo que signifique poder. Digo, si me dices que Pepe que está con los de abajo, lo dudaría mucho. Si me dices que Pepe Cárdenas es de izquierda, lo dudaría mucho. Digo, estoy dando una opinión y no creo que por esto sea sancionado, y lo hago en buena lid. Mucho menos. Pero lo que pasa es que... Y le tengo un gran cariño a Pepe, de repente lo escucho, no comparto sus opiniones, algunas me agradan, otras no. Quizá el tono de hoy de él es muy ríspido, es lo que veo con él hoy. Oye, tiene un tono muy molestón, muy enojón, y eso no creo que le vaya bien a él ni a la estación, pero bueno, ahí tiene su público, ¿no? Pero me das pie, Juan, porque justamente yo llego a trabajar a TVSCOM cuando tú te vas. Y yo Mira. Y entonces fui jefe de información, se llamaba jefe de turno en la plaza, entre las 11 entraba a trabajar a las 11 de la noche, salía a las 8 de la mañana, y por cierto llegué a pesar más de 98 kilos porque me la pasaba tomando café con azúcar y enchiladas y tortas y las cosas que puedes comprar a esa hora. Sí. En ese momento, Carlos Salinas de Gortari da un manotazo y dice, no puede salir un periódico como El Independiente. TVSCOM era la parte tecnológica, bonita, progresista, pero desde el punto de vista tecnológico, pero El Independiente era el gran periódico con Raimundo Riva Palacio, con otro compañero de la UPD, que era Miguel Bonazo, que se iba a encargar de la parte internacional. Pepe Cárdenas también fue miembro de la Unión de Periodistas Democráticos. Él estuvo en la elección donde yo resulté secretario de Relaciones Laborales. Con Jorge Meléndez. Jorge Meléndez, claro. Pero eso no es el punto. El punto es que Carlos Salinas de Gortari dice, no puede salir un periódico como El Independiente. A pesar de Fernando Benítez, etcétera, México no está preparado para un periódico donde se digan tantas verdades. Sí, entonces,
incluso les incautan porque la maquinaria llega, pero eso ya pasa con Zedillo. La maquinaria, la maquinaria se queda en Ciudad Juárez. Sí, pero es Salinas de Gortari el que dice el Independiente no va. Se queda el cabezal y entonces como premio de consolación le dice a Javier Moreno Valle, mira, tenemos una banda que se llama UHF y en la ultra alta frecuencia hay mucho espacio. ¿Qué te parece si en lugar del periódico te voy a dar la concesión de un canal? En ese entonces Javier Moreno Valle estaba casado con Gina Díaz Barroso, una persona muy ligada a Televisa, etcétera, y se lanza el Canal 40. Javier Moreno Valle, para más datos, empieza a limpiar el cerro del Chiquihuite, en la parte de abajo, construye una carretera en los últimos 2 kilómetros antes de llegar a la punta, y pone la antena de televisión más grande de México en ese momento. Una antena mejor colocada que las de Televisa, porque la antena de Chiquihuite se encuentra en la antena de Canal 40 se pone en el cerro del Chiquihuite, mientras que las antenas de Televisa están atrás, en otro cerro que se llama el Cerro del Padre. Javier Moreno Valle se endeuda porque no tenía dinero, como a pesar de ser hijo de un exgobernador de Puebla, no tenía dinero para un canal de televisión, pero se endeuda, limpia y pone todo listo para que llegue el helicóptero. Esto era ya diciembre de 1994, cuando iba de salida Salinas de Gortari. Limpian todo para que llegue el helicóptero y a la hora de la hora, después de un gasto de varios cientos de millones de pesos, Carlos Salinas de Gortari dice, yo ya me voy, ahí se lo dejo a Zedillo y ahí háganse bolas. Y nace Canal 40. Pero dicen, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer un canal de televisión, CNI, si no tenemos dinero? Y entonces dicen, pues lo más barato es poner noticieros. Y entonces había un sistema que se llamaba Telemundo, donde el conductor principal era un mexicano de Veracruz, que se llama Raúl Peinbert. Y entonces, mientras había dinero para producir, empiezan a reproducir la señal de esta señal. Y entonces deciden que va a llamarse Canal de Noticias e Información. Y eso es lo que significa CNI. Y después deciden, la frecuencia se llama XHTBM, que significa Televisión del Valle de México. Pero Agustín Granados, otro colega que entonces era muy cercano a Pepe Cárdenas. Fíjate que ahorita, nada más para que el público lo sepa, Agustín Granados, en 1964, él ya trabajaba en el Excelsior, y cuando entra en el Excelsior o en el Heraldo, creo, y cuando se da la idea de generar por primera ocasión un noticiario en Televicentro, que lo conduce ya Jacobo Zabludowski, él es de los primeros reporteros de la televisión mexicana, Agustín Granados, para el noticiero Nescafé, con el Negro Guzmán también. Otro compañero de la Unión de Periodistas Democráticos. Así es. Bueno, aquí el punto es que XHTBM, Televisora del Valle de México, es las siglas de Moreno Valle invertidas. Y entonces Agustín Granados le hacía la burla a Javier Moreno Valle de que era XHTBM, pero era Moreno Valle invertido. En fin, sale el proyecto de Canal 40 y una de las personas que había participado en el proyecto del Independiente se llama Ciro Gómez Leiva. Sí, claro. Cuando Pepe Cárdenas se aburre de trabajar sin cobrar, a mí me fue al revés que a ti. A mí me ofrece la jefatura de información, después me ofrece la jefatura de redacción, y luego nos fuimos a desayunar a un lugar que se llama, en un lugar de La Mancha, a espaldas de Canal 40, y me dice, oye Ramsés, pues tú en todo la haces bien, ¿qué quieres? Jefe de información, jefe de redacción. Y yo pues me quedo muy orgulloso porque pues, yo era un reportero sin mayor pena ni gloria, aunque en Canal 40, en Enfoque,
yo había tenido un éxito fenomenal, al grado que el primer noticiero de la radio en México era el de Gutiérrez Ribó, y luego seguíamos el de Pedro Ferriz de Con y Enfoque de Estéreo 7. Oye, permíteme hacer ahora sí como un cintillo. Yo creo que ya estamos, no en la hora del amigo, sino en una sección que podría denominarse Venga a tomar café con los periodistas, porque ya es una crónica muy de muchos elementos sueltos, muy de camaradería, donde está la narración como ha sido, ¿no? Sí, no, bueno, pues Juan, martes y jueves está este programa al aire, tú dinos, ya... No, yo digo para que invitemos a más, digo, pero concluye. No, bueno, concluyo. Entonces, me nombran, después de pensarlo, le dije a Pepe, mira, te lo agradezco de corazón, pero yo no soy gente que pueda estar en una redacción, yo me fastidio, yo necesito estar en la calle. Y entonces me nombran reportero AAA, o sea, el de mayor sueldo, caray. con Eduardo Monteverde, un médico mexicano. Saludos. Oye, muy ¿vive Monteverde? Pero ¿Vive? Sí, por ahí anda Monteverde. Acabo de sacar un libro sobre anécdotas de la medicina que está maravilloso, les recomiendo. Lo saludas ahora que lo veas, claro, sí me acuerdo de él. Pero Eduardo parecía una enfermedad crónica, depresión. Qué feo. Y después de que nos fuimos a hacer un programa a los albergues, donde van todas las personas que no tienen dónde dormir, y hay historias ahí, ese programa se perdió, se lo robaron en el Canal 40, pero hay unas historias maravillosas de una persona, por ejemplo, que se suicidó, o se quiso suicidar, pero no pudo suicidarse y nada más se quedó ciego. Y entonces, y las historias de poder en los albergues para indigentes son, pero verdaderamente maravillosas. Pero por esas épocas, Eduardo Monteverde padeció se agravó su depresión crónica, que a pesar de ser médico nunca pudo controlar, y creo que hasta la fecha no la ha superado. Y bueno, me quedo ahí como reportero AAA. Pero cuando Pepe Cárdenas se va, dicen que necesitan, llega Ciro Gómez Leiva a cobrar su liquidación, y dice, mi liquidación, no, Hernán Cabalceta dice, no tenemos dinero, mira, pero hay un proyecto buenísimo que te va a gustar, y vas a ser director. Ciro Gómez Leiva, aunque usted no lo crea, era un reportero identificado con la izquierda. Cuando entra... Oye, no lo sigue siendo, ya no. No, para nada. Es tu íntimo amigo de por ejemplo, de Isabel Miranda de Wallace, de Calderón, etcétera. Y luego vamos a redondear, vamos a cerrar con esto, para regresar al estilo, al informe de la pederastía en México. Se va Pepe Cárdenas y yo me quedo a las órdenes de Ciro Gómez Leiva, con el cual empezamos a chocar muy rápido, a partir de que él me pregunta qué opino de que saquen escenas de sexo en los reclusorios que le filtraron. Y yo le dije que eso no era ético, que mostrar a los presos en su intimidad no era ético y que no podía pasar. Él lo pasa, me pide la opinión, luego me invita a trabajar 15 días en Radio Fórmula y acaba corriéndome, pero yo llegaba con 5 o 6 notas al día. Tú sabes que en televisión se trabaja una. Yo llegaba con 3, 4 y hasta 6. Y entonces, a pesar de la mala voluntad que me tenía Ciro Gómez Leiva, cuando no tenían una buena nota, decían, a ver qué trae Ramsés para que nos salve el día. Porque yo era el que tenía, de todos los reporteros, era el que tenía mayor rating en Canal 40. Por ahí te debo decir, entre paréntesis, muy rápido, que ahí trabajamos con Denise Merker y con Denise Dresser. Denise Dresser era una persona que llegaban los invitados, los maltrataba, no los dejaba hablar, siempre era su voluntad. En cambio, Denise Merker, un día hay una balacera en Tepito y Denise Merker dice, yo quiero ir. Y entonces, nos vamos a Tepito, nos refugiamos en una azotea, la gente de Tepito, hay gente muy buena y profesionistas y todo, y nos da albergue para protegernos de la balacera y salimos más tarde. Yo me había peleado con Denise porque en Canal 40 trabajábamos semana escocesa, o sea, era de lunes a jueves, los viernes no se trabajaba, o al menos los conductores, y Denise tomaba la conducción del noticiero de Ciro.
Un día me mandan a la Cámara de Diputados a entrevistar a un personaje y me tienen ahí con la transmisión 1 hora y media, con el invitado, 40 minutos, perdón, y no me pasa nunca al aire. Y entonces yo odié a Denise porque me tenía ahí, me hizo pasar mal con el invitado, que era un diputado, y lo tuve ahí para que no pasáramos nunca al aire. Ahora entiendo que estas cosas pasan siempre en la noticia. Pero ahora que veo el noticiero de Ciro Gómez Leiva, que es la nueva alarma en televisión, de Olegario Vázquez Aldir, socio de los hijos de Marta Sagún, para crear Excelsior. Bueno, pues aquí es donde quiero cerrar el círculo. El Canal 40 es este programa de medio siglo, una historia sobre las violaciones de Marcial Maciel, lo que nos lleva a que finalmente cierre el proyecto y Salinas Pliego se apodere del canal. Otra cosa muy importante para la historia del periodismo. Salinas Pliego le ofrece a Javier Moreno Valle que va a ser el dueño del prime time. Es decir, Canal 40 va a programar de 8 de la noche a las 12, que es el horario estelar, y Salinas Pliego se encarga de proveer de programación muy atractiva de 12 de la noche a 8 de la noche del siguiente día. Pero hay un candado en esto. Dice, yo me encargo de la caja. Y Javier Moreno Valle dice, nosotros sabemos hacer periodismo, pero no sabemos comercializar. Y le entrega la caja. Llegan las elecciones y había un pastel publicitario en el que tenían que entrar todos los canales. Y lo que hace Salinas Pliego es decir que en la compra de publicidad para Canal 13, de la publicidad oficial, le regala la publicidad en Canal 40. Al grado que uno de esos partidos que llega a desaparecer un día le llega a hablar a Javier Moreno Valle y dice, oye, te tengo que pagar porque a mí el Instituto Federal Electoral, entonces todavía era el IFE, me está pidiendo cuentas, entonces acá tienes 300,000 o 400,000 pesos que te doy publicidad. Y Javier Moreno Valle dice, no puedo cobrarte porque tengo un acuerdo con Ricardo Salinas Pliego. Y entonces lo manda a que le dé el dinero a Salinas Pliego. El acuerdo era que si en determinado tiempo el Canal 40 no se hacía rentable, entonces se lo quedaba Salinas Pliego y pasaba a tener el 51% de las acciones y Javier Moreno Valle solamente se iba a quedar con el 49%. Cuando quiebra técnicamente el canal, esto se invierte, se da cuenta Javier Moreno Valle, cierra la señal de TV Azteca y empezamos a transmitir desde el World Trade Center. Y finalmente, pues ocurre lo que ya todos sabemos. De la mañana, viernes 27 de diciembre del 2002. Protegido por la oscuridad, un comando armado de Televisión Azteca tomó de manera violenta las instalaciones de Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite. Mientras dormías, 7 trabajadores fueron esposados y amagados. A punta de pistola, se les intimidó y amenazó. Sujetos sin rostro, sin identidad, les informaron que iban por la antena de transmisión. En el colmo de la ironía, obligaron a los empleados de Canal 40 a recibir varios fajos de billetes para retribuirlos, dijeron los agresores, por las molestias ocasionadas. Mientras dormías. La señal de CNI Canal 40 en la Ciudad de México fue amordazada en tan solo unos minutos. La impunidad
demostró una vez más su fortaleza mientras dormías. Estas imágenes, testimonios y entrevistas son la voz de CNI. La historia que no hemos podido contar a quienes dejaron de vernos por esta acción ilegal. A eso de las 2:00 de la madrugada, salí a dar mi rondín. Somos 2 escoltas los que estábamos ahí, 3 de seguridad privada y 2 ingenieros. Posteriormente, al ir a la antena hacia atrás, me salieron unos señores encapuchados, todos vestidos de negro, y me tiraron al suelo, esposándome inmediatamente. Llegó un comando, no lo contamos, pero eran pues bastantes personas, aproximadamente 30, 20 personas, todas ellas armadas, con capuchas, todas cubiertas completamente. Yo estaba en ese momento en la cabina de monitoreo. Ellos llegaron, fue cuando llegaron con el Señor Jesús, se me fue la palabra, amordazado y cortando cartucho, amenazándome que me tirara al suelo. Yo me encontraba dentro de la caseta cuando entraron 2 tipos con pasamontañas, todos de negro, y apuntando con la pistola y diciendo valió madre. Al despertar veo unas personas que me están encañonando hacia arriba y diciéndome que me baje lo más pronto que pueda, pero con palabras altisonantes. Me bajo, luego me echan al suelo. Al caer yo al suelo, pues ya tienen a mi compañero y inmediatamente oigo que gritan, pues, esposas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muchos casos que contar, pero yo te quisiera proponer que abriéramos una sección, por ejemplo, ahora que hablábamos nosotros del asunto de Oaxaca. Oaxaca ya cambió. ¿Qué hay detrás de Oaxaca? ¿Qué hay de toda esa comunidad lastimada, ofendida, vilipendiada, sometida por muchos años y por muchos siglos? Digo, aunque de ahí son Ricardo Flores Magón, Porfirio Díaz y José Vasconcelos, digo, entre otros grandes próceres. Es un pueblo antiquísimo con muchas enseñanzas y con mucho, y muy politizado el estado de Oaxaca, a tal grado que pues ahí también surge una parte de la guerrilla en México en los años 70 y 80, por ejemplo. Hoy está ahí como en pausa, por ahí tengo información que no se han extinguido, bueno, ahí siguen. Entonces yo quisiera proponerte, Ramsés, que a lo mejor con este asunto de venga a tomar café con los periodistas, yo me ofrezco para ser de los primeros invitados, pero creo que puedes encontrar a muchos más, que te den un ejemplo de lo que han hecho y hablen de cómo la vivieron en ese momento, a qué se enfrentaron, con quién estaban, cuál es su visión hoy, qué piensan de eso, cómo quedaron las cosas, porque eso es lo que tenemos que recuperar entre los periodistas, que es esa memoria, y esa memoria, la memoria colectiva es la memoria más fresca, porque es la que nos ofrece la oportunidad de reflexionar para tomar decisiones y vernos en los zapatos del otro, y no solamente pensar hoy que desde la cúpula del poder o desde algún otro medio es muy fácil descalificar, y también una enseñanza y un comentario a todas estas nuevas generaciones que andan metidos en el periodismo cibernético, que ni terminan de ser periodistas, ni terminan de ser buenos opinadores, ni mucho menos analistas, pero cómo ladran, cómo gritan, cómo con la mano en la cintura descalifican años de trabajo e inteligencias. Y lo digo porque, mira, creo que cada día se tienen menos oportunidades, pero por ejemplo, platicar con José Martínez, que recientemente, la semana pasada falleció, o semana y media, y Pepe Martínez fue de esos reporteros de la calle, de la parte urbana, que logra convertirse también en ese periodismo de investigación y constructor, y él es el primero que escribe el libro sobre la maestra, así llamaba, la maestra, Elvester Gordillo, de todo el poder que significó escucharlo, para saber cuánto tiempo se llevó elaborando ese libro, porque incluso llegó a cubrir la fuente educativa, cómo se enteró hasta de lo que tenía colgada en sus
cerca de 8 closets llenos de ropa y de bolsas, la maestra del Bester, en su casa en Chiapas y en su casa en Los Ángeles y en sus casas aquí en la del Valle, ¿no? Todo este poder inmenso de conversaciones, cómo se elabora un libro y a qué se enfrentó en ese momento. O la otra parte, ya con eso termino, la vida de Carlos Slim, obra no autorizada, otra gran leyenda de cómo un reportero logra meterse hasta los confines del hombre más rico del mundo para saber cómo fue su infancia y cuál era su árbol genealógico y cómo se formó y después cómo fue construyendo el imperio, a qué se enfrentó y mostrar a un Carlos Slim no exitoso todo el tiempo, sino también verlo en la parte humana. Creo que esa parte abonaría muy bien hoy para nosotros como periodistas, el que se conocieran esas historias, y yo ofrezco mi primer testimonio si eso sirve. Claro que sí, Juan. Mira, ni modo, abres hoyos. César Gutiérrez Priego, hijo de Gutiérrez Rebollo, ha demandado al Estado mexicano porque su padre fue usado como chivo expiatorio para hablar de la presencia de militares en el narcotráfico. Aquí hay que recordar, es la época del asesinato de agente de la DEA. De la DEA, de Quique Camarena, claro. De Quique Camarena, es la época de Bartlett en gobernación, hay muchas historias, es la época en que los grandes terrenos en Guerrero eran de los militares que participaron en la Guerra Sucia, pero eran los terrenos donde se producía la mayor parte de la amapola en México. Así los mismos militares. Oye, pero se sigue produciendo, ¿eh? Claro, pero nada más que en ese tiempo era claramente que los dueños eran los militares que después fueron acusados en la Guerra Sucia. Hacemos aquí una invitación abierta al licenciado Priego, Gutiérrez Priego, me parece, para que nos acompañe y hable de su padre. Pero mira, sí quisiera que redondeáramos, que termináramos este programa. Bueno, yo lo que propongo, Ramsés, es enviarte un reportaje del tiempo cuando está la APO en franco enfrentamiento con Ulises Ruiz, el entonces gobernador, represor, y todo lo que enfrentó en ese momento ese pueblo. Creo que yo ahí tengo un reportaje breve de 5 minutos, 6 minutos que realicé para la otra tele cuando Julio Hernández me invitó a formar la otra tele, un gran proyecto. Entonces realicé 56 reportajes, pero ese en especial es muy importante porque al otro día asesinan al reportero de Indymedia, con el que yo compartía mucha información todos los días. Yo fui por un fin de semana y me quedé 1 mes y medio, por ejemplo, a reportear allá. Y entonces, esa parte me gustaría, con esa podríamos abrir a lo mejor esa sección yo me comprometo a estar cada 15 días para que tú invites a otros colegas. Perfecto, Juan. ¿Con qué cerramos en el marco de un gobernador a punto de recibir su constancia de electo por Hidalgo y directamente relacionado con este señor Joaquín Nazón, Joaquín García? Y con qué cerramos, no solamente en el tema político, sino en por qué tenemos que hacer que sea Estados Unidos el que juzgue a un mexicano por delitos cometidos en México. ¿Qué hace falta? ¿Dónde vamos? Sí, yo creo que son dos o tres líneas que surgen de una situación de esta naturaleza. Primero, yo sí creo que un reportaje, una nota no va a cambiar el curso de la historia. Sí creo que alerte, que cree conciencia, que llame la atención del poder judicial o del otro poder político y sobre todo de la sociedad civil. En eso sí creo. Que abra los ojos, que abone con datos, con precisión, con fortaleza, con documentos sobre un tema de utilidad pública, de repercusión, como lo decía el maestro Manuel Buendía. Esa es una parte. Lo otro nos habla de que el poder no le podemos
pedir o exigir, sí, que lo haga va a ser distinto, que el mismo poder se autoexamine. Eso no creo que pase en este país. No tenemos esa calidad de ética todavía, los políticos mexicanos no están. Lo que sí podemos hacer es divulgar el proceso, divulgar los testimonios de los chicos que fueron violentados, de las familias que piden justicia, y en su momento enfrentar y recordarle al que va a ser gobernador que cuál es la opinión que tiene sobre ese tema, porque él está siendo señalado, está siendo involucrado. Ese es uno. Y quizá creo que la parte de las comunidades que fueron afectadas, en este caso integrantes de esa fe, pues tendrían que acercarse a él y poner denuncias ante él, solicitarle audiencia para una explicación, sobre todo para orillar a estos personajes a que no vuelvan a cometer ese tipo de prácticas ni ese tipo de conductas, que se inhiban, que se desechen de la cultura muy ligada a formas, no puedo decir ni primitivas, aunque eso ha existido a través de toda la historia, a esas conductas que lesionan los derechos y sobre todo la inocencia y quiebran la vida de muchas personas y de muchas familias. Yo como reportero he estado cerca de esos casos, ya decía el de este chico Romero Colín, donde quedó, créanme, la familia, él mismo, en un proceso de reconstrucción permanente que es muy doloroso, muy difícil recuperarse. Qué necesidad, qué saña de estos personajes y qué poca justicia terrenal se aplica sobre esas conductas. Es mi reflexión. Pues muchas gracias, Juan. Bueno, yo quisiera invitar al auditorio a que esté muy pendiente de este libro, del cual ya hoy le presentamos un avance en nuestra página, periodistas.website, Pederastia, Poder y Pedófilos. Así lo puede usted encontrar en las redes sociales, y si no, ojalá que pueda copiar este link. También decirles, para terminar, que aunque pues en este programa, durante su emisión en vivo, no hemos tenido muchísima participación del auditorio, sí, este programa se va a quedar. Haremos una edición especial en la que vamos a meter fragmentos tanto de este programa histórico de CNI Canal 40, en el que participaron todos los legionarios que hicieron la demanda contra Marcial Maciel, y este especial que sacó Canal 40 sobre el chiquihuitazo. Va a estar muy interesante. Entonces, le pedimos que siga compartiendo este programa con esta misma enlace que usted tiene ahorita en pantalla. Este programa se queda, que nos ponga comentarios. Y otra cosa muy importante, Juan, nosotros como periodistas hace 10, 15 años no teníamos las posibilidades técnicas que tenemos ahora. Hace 15 años los periodistas estábamos solos, los periodistas nos guardábamos la información, esta es mía y no la comparto. Ahora, este programa, esta información que estamos dándole sobre esta relación entre la Luz del Mundo y el partido Morena, es posible porque nos llegan denuncias, nos llega información de la cual nosotros siempre le ofrecemos a las personas: ¿quiere usted firmarla? Adelante. ¿Quiere usted que forme parte de la firma del colectivo de la Unidad de Periodistas de Investigación? Adelante. Así pues estamos ya dando por concluido este programa, pero no se termina a las 7:30 de la noche del 9 de junio de 2022. Este programa permanece en YouTube, si no hubiera censura de por medio, claro. Y por favor, sígalo compartiéndolo, siga difundiéndolo, y además le pedimos que esté muy pendiente de nuestro canal de la Nueva Unión de Periodistas Democráticos, porque vamos a estar editando nuevos programas para ilustrar lo que ahora es solamente una conversación entre periodistas. Muchas gracias, Juan. Si quieres decir algo más para despedirte. Ya, hasta luego, gracias, y muy fructífera y rica la plática contigo.
Nos íbamos a quedar media hora, qué bueno que te quedaste más tiempo. Sí, Hasta muy bien, pronto. vale. Hasta luego.